Voy a hablar con Isaac Martínez, que es fundador de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de sectas? Y a veces nos preguntamos, ¿hay en la Argentina? ¿Qué pasa con esto? ¿Existen en nuestro país? ¿Y cómo es estar dentro de una? Digamos que, cómo se camuflan, cómo hacen para que las personas caigan presas de todo lo que les dicen o hacen. Pero bueno, lo voy a saludar a Isaac, así nos cuenta un poco de qué se trata. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes Natalia, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Con un tema Qué que, bueno. que me genera como escalofríos. Cuando hacía el repaso de lo que ha salido publicado y demás, es la pregunta que nos hacemos a veces, ¿no? ¿Esto existe en realidad? ¿Pasa en la Argentina? Sí, mira, es un hecho como vos decís, ¿no? Generalmente cuando uno habla de sectas o de fundamentalismos religiosos extremos, Ujú. generalmente piensa que eso no ocurre en nuestro territorio. Quizás uno piensa, ¿no? En otros países de Medio Oriente, ¿no? Donde Claro. sí son más rígidos con la doctrina y este tipo de conductas. Pero lo cierto es de que acá en Argentina, en todos los barrios de Argentina, hay Ujú. grupos de estas características que están funcionando y hay víctimas, familias que están sufriendo también atravesadas por este problema Ujú. sociológico. Ahora, ¿cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo captan a las personas o en qué estado está la persona para entregarse por completo? Sí, mira, y es clave hacer esta distinción, ¿no? De que quizás las sectas en la realidad, en la actualidad y más en donde nosotros vivimos, no lucen como uno quizás piensa o se imaginaría que lucirían, Ujú. ¿no? Porque cuando uno piensa en sectas, hay un estereotipo, ¿no? Que es predominante de personas haciendo rituales, con túnicas, Sí. cantando, ¿no? Alrededor del fuego. Y también hay prejuicios alrededor de todo esto, como que las sectas es un grupo de personas que adoran al diablo, ¿no? Esos son los prejuicios que nosotros encontramos acá, ¿no? Cuando uno dice sectas, se debe tratar de algo de esto. Ujú. Pero lo cierto es de que en la sociedad moderna en la que nosotros vivimos, las sectas no lucen así. Ajá. Generalmente se presentan como grupos que te dan la solución o la respuesta que vos estás buscando para el problema que Que estás atravesando en ese momento. tal cual, tal cual. Ahora, ¿cómo funciona en el sentido de uno ve por ahí en la calle, cada uno tiene su ideología y cada uno tiene lo que trae familiarmente o lo que culturalmente nos ha atravesado, ¿no? En la vida, pero llama la atención por ahí ciertos locales o lugares donde de pronto se llena de gente para venerar a alguien, a un ser, a algo, y cada vez tiene más adeptos. Y son lugares pequeños que no se conocen mucho. ¿Esto lo podemos encuadrar dentro de las sectas? No, no, hay que hacer la Diferenciar, distinción, claro. sí, el de lo que es un culto a de lo que es una secta. Ujú. Y lo curioso y lo particular de todo este fenómeno, porque es un fenómeno que los sociólogos lo están estudiando con interés por los efectos que causa en la sociedad, como que es un tema de salud pública, ¿no? Cuando Ajá. vos ves los resultados o qué es lo que hace con la gente. Entonces, hay que separar lo que es secta de culto. Ajá. Y para poder tener un mapeo, ¿no? O cuál es la fórmula para identificar una secta, nosotros podemos, hablar de ciertas características que tienen que estar, que las hacen diferentes a los cultos o a algún otro tipo de movimiento que puede llegar a ser confundido. Ajá. Cuando nosotros indudablemente estamos hablando de secta, estamos hablando de un grupo donde existe un líder y existe una doctrina que es totalística y absolutista. O sea que
lo que el líder dice es palabra superior y no hay chance de ser cuestionada. Bien, bien. Por otra parte, los adeptos lo único que, o sea, a través de asistir, ¿no?, al grupo, porque eso es otra de las características de las sectas, ¿no?, las dinámicas que tienen o las actividades que están diseñadas para absorber gran parte de la atención, del tiempo y de la energía de los adeptos. Claro. Entonces, mediante estas dinámicas, el líder o los líderes van metiendo, ¿no?, en las ideas, en la cabeza, las ideas del grupo a las personas. Recuerdo que no hace mucho tiempo, hace un par de meses, nos enterábamos de estas mujeres rusas que de pronto habían aparecido en Bariloche en un hospital y empezaron a hacerles preguntas y fue como empezar a tirar de la punta del ovillo, ¿no?, para encontrarse con una situación muy compleja. Ahí sí estamos hablando de secta. Claramente, sí. Si recuerdan la historia que vos mencionás, el líder de esta secta era una persona que decía tener comunicación directa con extraterrestres. Claro. Y en base a esta comunicación o vínculo especial que él decía tener con seres superiores, era que ponía sus reglas y también controlaba a los demás adeptos. Esto es lo que yo te comentaba de, bueno, que forma parte de la estructura básica, ¿no? Siempre en la secta va a estar el líder, que si vos te pones a pensar en el mundo donde nosotros vivimos, en todos los lugares hay líderes, en las empresas, en los colegios, en los clubes, tal cual, sí. La diferencia acá es que el líder generalmente tiene una interpretación que es superior a la del resto. Porque tiene una comunicación directa con un extraterrestre, o porque tiene una comunicación directa con Dios, que por mediante un ángel le dijo tal cosa, o una revelación, o es profeta, o de repente interpreta una verdad antigua de una manera completamente novedosa, pero siempre tiene este condimento de que el líder es como un iluminado que tiene las respuestas que el resto no. Ahora, ¿cómo lo maneja? ¿Qué seducción tiene? ¿O qué es lo que hace que los demás le crean y terminen dándolo todo por él y creyendo cada una de las cosas que dicen? O sea, ese magnetismo que tienen los líderes en este tipo de situaciones. Es increíble, es algo sumamente increíble. Hay la historia de una secta que es de nuestra era, creo que 1997, se llama Heaven's Gate o Puertas del Cielo, que fue una de las primeras sectas ufológicas, ¿no? Ocurrió en Estados Unidos y vos, o sea, te pones a estudiar cuál era la doctrina o qué era lo que los líderes de esta secta pregonaban, y vos decís, ¿cómo puede ser de que haya gente que haya adherido tal cual a todo esto? Pero bueno, esto corresponde a una de las características de las sectas, que estos grupos buscan a las personas para reclutarlas. No es que la persona un día se levanta y dice, bueno, me voy a unir a una secta, sino que todas las personas son reclutadas. En estos grupos hay reclutadores que no descansan en esta tarea de buscar personas para reclutar. Y en la vida misma de todas las personas siempre hay momentos buenos y momentos malos, y ahí están ellos esperando, ¿no?, ese momento de vulnerabilidad para poder reclutarte. Ahora, estas personas que reclutan también están como, a ver, no es la palabra poseído, pero creen fervientemente en lo que está diciendo el líder. Y mira, es un proceso. Generalmente estas cosas que nosotros innatamente necesitamos, ¿no?, de trascender, de encontrar una respuesta al por qué estamos acá, o cómo puedo hacer para que me vaya mejor.
para que mi familia esté mejor, Claro. o incluso para tener más dinero. Todas estas cuestiones siempre, o sea, forman parte innata de todos los seres humanos. Y entonces ahí mismo se ceban estos grupos. Y empieza de a poco. Eso es otra característica que tienen estos grupos, que es la estratificación de la información. Entonces cuando vos arrancás, ellos no te cuentan todo de entrada, porque si te contasen todo de entrada, muy probablemente la persona saldría corriendo. Entonces todo eso está muy bien diseñado y bien planeado. Si te cuentan la información al principio necesaria para engancharte. Claro. Y a medida que va avanzando, vos te vas metiendo más y comprometiéndote más. Ahora, ¿qué pasa con las víctimas, no? Que llegan a perder, bueno, vínculos, familia, dinero, porque obviamente entregan absolutamente todo a su creencia. Cuando se dan cuenta o son rescatados, ¿cómo se los apoya? La justicia, por ejemplo, ¿tiene alguna manera como para devolverle a la gente todo esto que entregó? Absolutamente no, Ajá. no hay manera. En el mejor de los casos, la persona se da cuenta de que fue estafada y logra salir del grupo con vida. Ese es el mejor de los casos. Recuperar el tiempo, las energías, los bienes, las relaciones que perdiste durante el tiempo que vos estuviste en el grupo es imposible. Acá en Argentina no hay leyes que defiendan a las personas víctimas de la coerción. Recuerdo una serie que se daba en la Argentina, que estaba Diego Peretti, creo que en el elenco, no recuerdo bien el nombre, que justamente mostraba esa parte de como que tienen un delirio, ¿no? Los líderes también, con estas creencias y que la gente lo sigue. Inclusive hace muchos años se hablaba también de no sé, en el norte del país, del maestro Amor y ese tipo de cosas que después estuvo hasta inclusive preso. Tal cual. Sí. Mira, es muy interesante. Acá parece que Argentina es una tierra muy fértil para este tipo de grupos. Porque si vos te pones a pensar, hay de diferentes cortes de sectas, hay instituciones, hay organizaciones que incluso están asentadas y funcionando legalmente acá en nuestro territorio, que tienen estructura, este tipo de estructura que nosotros estamos hablando, estructura de secta. Y después tenés otros tipos de grupos que son clandestinos, como lo que pasó hace unos meses en Mendoza, que es esta secta rusa, que están totalmente por afuera de los radares de la ley, que no tienen ningún tipo de figura, pero y están operando igual, ¿no? Así tenés movimientos de superación, coaching, empresas, pseudoempresas también. El tema es complicado, no solamente acá en Argentina, te diría, ¿no? Acá en nuestro país es una tierra con muchas libertades y creo que eso lo favorece, ¿no? Hay algunos países que son más estrictos con alguna de esas reglas. Pero además la familia, que por ahí algún integrante de una familia lo han captado y está dentro de una secta, inclusive pierden hasta la identidad porque cambian los nombres, siguen sus reglas. ¿Qué hace la familia, los amigos cuando detectan que una persona del entorno de ellos ha sido captada? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacen las personas? Generalmente se desesperan muchísimo. Claro. Porque es muy fuerte ver a tu hijo, que lo criaste, que vos sabés exactamente quién es y lo que quiere y lo que le gusta, y de repente ver cómo esa persona empieza a cambiar. Y vos ves que no es un cambio para mejor o que no es un cambio que le hace bien, pero aún así, aunque sea tu hijo y esté al lado tuyo y esté haciendo todos esos cambios, los familiares no pueden hacer nada. Bien. Es muy complicado para los familiares. Hay muchos casos de esto que se comunican con la asociación pidiendo asesoramiento, buscando ayuda. Bien. Isaac, ¿cómo llegas a formar la asociación, que sos fundador de esta Asociación Civil Argentina? ¿Cómo llegaste a esto? Fue
un recorrido, bueno, yo salí del grupo donde me crié, que es una secta, a los 21 años. Yo nací ahí adentro. Ujú. Y al inicio, cuando dejé el grupo, yo no dimensionaba de qué se trataba todo, ni no tenía idea de lo que había pasado conmigo ni mi familia. Fue como normal. Creo que con el paso de los años fui dándome cuenta. Primero por el tema de no tener a mi familia por una religión, ¿no? Claro. Religión entre comillas, porque es bastante raro perder a tu familia por una religión. Es como que si yo soy de Boca y me paso a River y de repente toda mi familia no quiere ni siquiera comer conmigo porque cambié de cuadro de fútbol. Sí. Hay algo raro ahí. Entonces ahí fue donde con el paso del tiempo empecé a involucrarme más en este fenómeno. Ujú. Y entendí que era necesario hacer algo, Bien. una respuesta cívica. Totalmente. Ese apoyo que necesitan también las personas, ¿no? De alguien que ha pasado por esa experiencia, que sabe de lo que se trata y cuáles son los pasos a seguir. La verdad que me encantó escucharte, Isaac. Hola. Gracias, Ay, Nati. Sí. no pensé que se había cortado. Un placer enorme que nos puedas contar un poco esto y que la gente esté un poco más alerta o que se fije. Es difícil, ¿no? Cuando hablábamos de la seducción que tienen los líderes y demás, correrse o darse cuenta de que está siendo, como decías, estafado, pero que tiene un lugar donde dirigirse. ¿Cómo hacen para contactarse? No sé si estás en las redes. Sí, nuestra página web nos pueden encontrar libresdelcontrol.info. Bien. Así los encuentran y pueden llenar formularios si necesitan asesoramiento o ayuda. Nuestra asociación es una organización sin fines de lucro y no cobramos para nada el asesoramiento ni la ayuda que damos a las personas. Perfecto. Gracias, Isaac. Gracias a vos, Natalia. Hasta la próxima. Estábamos escuchando a Isaac Martínez, fundador de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas.